Comencemos con las noticias acerca del G-God y empezamos con una noticia que ha causado un poco de revuelo y cierta controversia, ya que una ARMY de Brasil hizo una pregunta a través de Twitter para tratar de entender la dinámica entre Jimin y Jungkook respecto a las acciones y los momentos que han compartido durante su programa de viajes. Así que decidió preguntar directamente a las fans coreanas, que como sabemos son conocidas como K-ARMY. La ARMY de Brasil preguntó en Twitter si era habitual que los chicos coreanos sean tan cariñosos y cercanos entre ellos, como dije refiriéndose específicamente a todo lo que hemos observado durante los 2 primeros capítulos sobre Jimin y Jungkook. Muchos dicen que la pregunta nace sobre su curiosidad, ya que esta persona parece no ser fan de ningún shit en general, simplemente dando una pregunta como diciendo si es correcto o no que Jimin y Jungkook actúen de esa manera. Y es que K-ARMY sí le respondió, consciente de estas interpretaciones y rumores, ya que la primera le dijo lo siguiente, intentando dar una visión un poco más objetiva. Le respondió: no es tan común que los hombres permanezcan juntos, menos en Corea, e incluso si son viejos amigos. Con esta respuesta de alguna manera nos da a entender que por más que sean amigos cercanos, esta conexión, esta intimidad, no es común. Así que las personas que dicen que Jimin y Jungkook son cariñosos porque se conocen desde hace años, porque son hermanitos o porque son muy amigos, están más que equivocados. Como esta persona que es de Corea lo dijo, no es habitual. Los amigos, por más que se conozcan años, no suelen tratarse de la manera en la que Jimin y Jungkook lo hacen. Y nosotros hemos sido testigos de esta conexión y esta química en tan solo los 2 primeros capítulos. No me quiero imaginar en cómo ambos se vendrán desarrollando en los siguientes. No olvidemos que el 15 de agosto se estrena el siguiente capítulo, que vendría a ser el tercero, pero esta vez en compañía de Tae. Ahora, las respuestas no terminaron ahí, ya que hubo otra K-ARMY que también intervino y le respondió. Ella dijo lo siguiente: después de que se corrió el rumor, todos preguntaron si eran pareja, lo entiendo, pero ¿por qué molestarse por esto? Este comentario de alguna manera nos intenta decir que está bien que si tú crees que es pareja o no, pero ¿por qué exhibirlo? ¿Por qué estar preguntando constantemente? ¿Qué es lo que quieres generar con eso? De alguna manera nos dice que si tú crees que ambos son pareja o no, eso no importa, simplemente disfruta del programa, no tienes por qué cuestionar a los demás. Y es que, como dije, Corea es un país muy conservador, entonces ver estas acciones sí es algo que muchas personas que saben que Corea es un país conservador pero no pertenecen al país, se preguntan si es normal o es común. Recordemos que las vecinas del otro shit suelen justificar las acciones de Jimin y Jungkook diciendo, ellos se comportan así porque son amigos o porque son hermanos, no tienen otra relación. Pero no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo K-ARMY. Estas acciones no son de amigos por más que se conozcan durante muchos años. Ahora, ante esta respuesta, creo que esto se basa más porque muchas personas fuera del fandom, o sea que no conocen a BTS o no consumen su contenido, y mucho menos conocen los shit, ya sea el G-God o otros, se han atrevido a preguntar en pequeños clics que se han repartido por diferentes redes sociales si Jimin y Jungkook son pareja, si tienen algún tipo de relación, o incluso viendo el programa de viajes, cuestionaron si era una serie o un programa BL, que se trata de un romance entre 2 hombres. Así que por ello muchos cuestionan por qué están preguntando tanto. Simplemente disfruten el contenido. Otra K-ARMY también respondió y ella dijo lo siguiente: no lo sé, pero realmente no me importa. No tienes que mirarlos. Son adultos, así que pueden hacer lo que quieran. Creo que esta respuesta es un poco a la defensiva por los comentarios de críticas que han estado recibiendo Jimin y Jungkook. Como dije, la persona que hizo la pregunta parece no ser shipper, simplemente tenía una curiosidad al respecto, pero como muchos han estado criticando y cuestionando las acciones de Jimin y Jungkook, muchos K-ARMYs han salido en defensa de ello. Por eso les dice que si no les gusta, simplemente no los miren.
Y tienen razón, siempre lo he dicho, Jimin y Jungkook son adultos y pueden hacer lo que quieran. Nadie los obliga, nadie los está amenazando para que ellos interactúen. Son personas que se conocen desde hace muchísimo tiempo y siempre han demostrado una química y una conexión palpable. Así que los comentarios que dicen que ambos están amenazados o que los están obligando simplemente son ridículos en todos los aspectos. Estas respuestas de alguna manera son directamente para todos aquellos que se han puesto a criticar el contenido de Jimin y Jungkook, y la gran mayoría de hate viene de parte de las vecinas del otro shit, y sabemos por qué. Cualquier acción o interacción de Jimin y Jungkook siempre es motivo de ellas para criticarlos o minimizarlos, intentando ponerlos en una situación cuestionable cuando ya se ha dicho ambos son adultos y hacen lo que quieren. Nadie los limita ni los obliga. Y esto es algo que Jungkook mismo lo ha dicho. Incluso Jungkook lo dijo, él quiere hacer este programa de viaje 12 años más. Él lo está proponiendo. Si fuera alguien el cual está siendo obligado, no querría hacer esto por mucho tiempo. Así que él mismo de alguna manera está callando a todos aquellos que cuestionan la relación que comparte con Jimin. Por otro lado, uno de los compañeros del G-God con el cual han compartido momentos confesó que recibió un autógrafo de parte de Jimin y Jungkook, dado que ya hizo su baja militar. Esto resalta la conexión que han compartido y las amistades que Jimin y Jungkook están haciendo dentro del ejército. Jimin, con su calidez característica, le escribió lo siguiente: gracias por cuidarme siempre, gracias a ti estoy disfrutando de mi vida militar. Por favor, mantente siempre saludable y feliz. Estas palabras demuestran lo genuino y la apreciación que Jimin siente por aquellos con los que comparte un poco de su vida, destacando cómo su compañía y apoyo le permiten de alguna manera sobrellevar este cambio tan drástico que ha sufrido al ingresar al servicio militar. Jungkook también dejó un mensaje, algo breve pero suficiente. Gracias por hacerlo divertido, aunque haya sido corto tiempo, gracias. Este mensaje, como dije, aunque breve, de alguna manera nos hace ver el agradecimiento de Jungkook por la compañía de esta persona. Nos da a entender que lo ha ayudado en algunas facetas dentro de su vida militar, tanto a él como a Jimin, y también se subió una foto de los chicos dentro del servicio militar con sus demás compañeros, donde podemos ver a Jimin y Jungkook a diferentes extremos, pero compartiendo con todos ellos. Realmente se ven muy preciosos en las fotos y es muy agradable verlos y saber un poco más de ellos mientras están en el ejército.